Ya me escucho. Gracias. Primeramente quiero agradecer a la Congregación Salesiana, a los organizadores de este importante encuentro, las Inspectorías Salesianas de Argentina, Norte y Sur, la Inspectoría Salesiana de Ecuador, las Universidades Salesianas de Argentina y la Politécnica Salesiana de Ecuador, al Instituto Superior Juan XXIII de Argentina, y muy especialmente a José Juncosa, quien ha tenido la amabilidad de pensar en mí para participar en este importante Congreso Misionero Salesiano, Entrelazando Caminos, en el que se celebran los 150 años de arribo a la Patagonia Argentina de los hijos de Don Bosco. Esta exposición que presento se relaciona en cierta forma con lo que ya expresó el doctor Juncosa en su exposición. Deseo destacar asimismo la apertura de la congregación para mi entrada en el archivo, en donde realmente me sentí como en mi casa y pude trabajar cómoda y ampliamente. Las reflexiones que pongo en diálogo con ustedes en esta oportunidad retoman y condensan buena parte de los resultados de una investigación mayor realizada para la obtención de mi tesis doctoral en Historia publicada en el año 2022 por los sellos editoriales Aviala justamente y Flaxo Ecuador, en donde realicé mis estudios, bajo el título La evangelización del pueblo shuar en la Amazonía ecuatoriana. También he integrado en estas reflexiones algunos avances realizados posteriormente con respecto a la misma temática y desde otras perspectivas analíticas que expongo a continuación. Debo indicar que no se trata de un estudio sobre los salesianos exactamente, en tanto la investigación surge con el objetivo de desentrañar la naturaleza de la dominación política en la frontera suroriental del Ecuador, y me pregunto cómo pensar y estudiar la construcción del Estado y la nación entre las poblaciones situadas en los que se han considerado los márgenes del Estado. Estos márgenes no remiten a un sentido geográfico. Se trata de espacios que muestran obstáculos para la implantación de las leyes y su articulación a las sociedades nacionales, en sitios que se erigen fuera de la ley, en condiciones de excepción, y en tal caso se administran de maneras diversas, maneras que se naturalizan como formas usuales de gobernabilidad. En cuanto a la época de estudio, este análisis arranca hacia fines del siglo XIX, entre 1893 y 1894, cuando los salesianos tienen luz verde desde Roma, desde la propia congregación, con Don Bosco aún a la cabeza, y del gobierno ecuatoriano para misionar en el suroriente amazónico. Abarca hasta mediados del siglo XX, tomando como referente final la conformación de la Federación de Centros Shuar y Achuar en 1964. En aquellos años, las misiones católicas adquieren preponderancia como autoridades en la región. La lámina 2, por favor. Pero va el láser. Yo me peleo con la... Bien, tenemos aquí el mapa de la división territorial del Ecuador. Muy bien, gracias. Y la provincia de Morona Santiago es esta que tenemos aquí. Esta es la Amazonía, esta es la provincia de Morona Santiago, acá está el límite con el Perú, que para la época se hallaba en conflicto. Teníamos guerra con el Perú, como vamos a ver más adelante. En términos espaciales, el estudio se sitúa en la actual provincia de Morona Santiago, habitada originalmente por los pueblos shuar y achuar, los shuar denominados jíbaros, en un segmento de la franja de frontera entre Ecuador y Perú, en la cuenca del río Upano. El territorio permaneció en situación de disputa entre ambos países ante la falta de una demarcación limítrofe definitiva hasta fines del siglo XX. Ello sellaría ahí la historia de construcción del Estado y la nación ecuatorianos,
con la aspiración de resguardar la frontera y que sus pobladores originarios participaran en este propósito, asumiendo la nacionalidad ecuatoriana. El interés por este espacio incrementó hacia la segunda mitad del siglo XIX por las riquezas de origen tropical que nutrirían el proceso global de industrialización. Deriva de allí la ambición tanto desde las provincias australes ecuatorianas como desde el Perú por ocupar aquellas áreas con potencial extractivo. Hacia inicios de la época de estudio, la incorporación al Estado y la nación ecuatorianos de estos territorios y sus habitantes originarios constituían asignatura pendiente, situación que se supera con la presencia salesiana. La lámina 3, por favor. ¿De dónde surge la pregunta de investigación? Las interrogantes a las que pretendo dar respuesta en torno a los procesos de construcción del Estado y la nación en esta zona surgen del contraste entre los discursos de dos presidentes de la República del Ecuador, entre los siglos XIX y primeras décadas del siglo XX. En su mensaje de 1871, el presidente Gabriel García Moreno decía de los Shuar: solo una tribu, la de los jíbaros, pérfidos, asesinos y antropófagos, no da todavía esperanza de reducirse, y tal vez no está lejos del día en que tengamos que perseguirla en masa a mano armada. Tras 74 años, en 1944, el presidente Velasco Ibarra recalcaba, a partir de la agencia salesiana con los Shuar: porque de jíbaros feroces saben hacer hombres que hoy cantan el himno nacional del Ecuador, son profesores de sus semejantes, sienten la estética universal y tienen el concepto de patria y bandera nacional. A primera vista, García Moreno se refería a personas que no habían atravesado aún los procesos civilizatorios de los que serían objeto en lo posterior. Ello se desprende, en cambio, del discurso de Velasco Ibarra, al evocar otra realidad sobre los mismos personajes. Estos se proyectan contemplando la disciplina del Estado, se reconocen como ecuatorianos dispuestos a defender las fronteras patrias y aparecen tutelados por los misioneros salesianos. ¿Cómo interpretar la transformación que reseñan las palabras de los mandatarios? En términos académicos, los resultados de esta investigación cuestionan la postura de interpretaciones que catalogan al Estado en el suroriente y en la Amazonía en general para la época de estudio como un territorio al que no se aventuraban sino viajeros temerarios, abro comillas, ¿no?, o religiosos llevados por el celo misionero. Esto decía Jean-Paul Delaire en 1944. El suroriente es visto como débilmente controlado para el periodo que abarca esta investigación. De allí se desprende que los religiosos encarnaron al Estado en la subregión, garantizando la presencia estatal a través de su autoridad. Esta es la hipótesis principal de esta investigación. En cuanto a la propuesta metodológica conceptual para explicar la transformación a la que aludía Velasco Ibarra en 1944 con respecto a los jíbaros, ha demandado una indagación de carácter multidisciplinar a través de diversas vías metodológicas y conceptuales, basadas en fundamentos de las ciencias históricas y acogen los planteamientos de la antropología política, de la sociología histórica, las ciencias políticas, por mencionar algunas. Me propongo rastrear al Estado a partir de sus efectos, y con este fin me aproximo a las relaciones que se establecieron entre los religiosos católicos con los Shuar en sus puntos de encuentro más cercanos, especialmente en cuanto a las dinámicas dirigidas a los estratos más jóvenes de aquella sociedad, a quienes orienta preferentemente su acción la efectivo para el caso de estudio, la incidencia de las instituciones administrativas oficiales en el suroriente impedía percibir al Estado en su faceta material, como una burocracia dirigida desde una centralidad en la capital de la República. Esta investigación rastrea al Estado en la experiencia cotidiana de los gobernados, en los afectos y desafectos hacia la autoridad estatal
en la cultura y la identidad y solo asume como un proceso histórico en constante movimiento, presente en múltiples locaciones. Lo que podemos observar en este escenario, la lámina cuarta, por favor, es una formación poco ortodoxa del Estado. En 1830, la primera Constitución de la República decía: este Congreso Constituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad en favor de esta clase inocente, abyecta y miserable.